Buen día, hermanos, les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Un gozo nuevamente poder encontrarnos en este tiempo donde hemos podido alabar a nuestro Dios, también poder meditar en su palabra y más adelante participar de la cena del Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a retomar nuestra serie basada en el libro de Lamentaciones. Vamos a iniciar con lo que es el capítulo 3, el tercer poema que encontramos en el libro. Quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias al libro de Lamentaciones capítulo 3 y continuando con nuestra serie El pueblo sufriente de un Dios todopoderoso. El tema de esta mañana, hermanos, está basado en el capítulo 3, versículos 1 al 18, una primer parte de este poema. Si Dios es misericordioso, ¿por qué nos castiga? Es el tema que vamos a meditar en esta mañana. Continuando, hermanos, entonces vamos a centrarnos en lo que es esta nueva sección del libro y todo va a girar en torno a los primeros dos capítulos que hemos estado meditando las anteriores semanas. El profeta ha llegado a un tiempo donde él en este poema se compara al pueblo de Israel como un solo individuo. En el versículo 1 encontramos esto cuando él dice, yo he visto todo el sufrimiento. Entonces todo gira en torno a esta frase, visto este sufrimiento. En otras palabras, el profeta está diciendo en nombre del pueblo de Israel, nosotros como un pueblo, como un solo individuo, hemos sufrido, ¿no? O yo he sufrido todo esto en carne propia. El pensamiento del pueblo de Israel hasta ahora, ya en los primeros dos capítulos veíamos cómo cuestionaban la misericordia de Dios. Ahora vuelven a cuestionar esta misericordia, pero va a haber una transición ya en lo que es este capítulo 3 de ese pueblo que creía que Dios no era misericordioso por causa de todas las cosas que le habían sobrevenido. Ahora, en medio de todo esto que ellos toman como castigo de Dios, este capítulo llega a su cúspide en el versículo 18, en la frase, hemos perdido ya incluso la esperanza, ¿no? Que es lo que va a englobar todo el pensamiento de esta primera parte del poema del capítulo 3. Y es como que ellos dijeran, siento que Dios ya no, que de Dios ya no puedo esperar algo bueno por todo lo que ha pasado. A partir del versículo 19 vamos a ver cómo Dios presenta el juicio como el semillero de esperanza para el pueblo. Es decir, Dios va a ratificar su misericordia en este capítulo diciendo que hay un propósito en medio de todo este dolor que el pueblo ha enfrentado. Algo interesante de este capítulo 3 es que está compuesto de 66 versículos, 3 por cada letra del alfabeto, es un acróstico. Dentro del contenido del poema encontramos parte del lamento de Job en el capítulo 3, encontramos parte de los Salmos 22 y 69, encontramos parte también de los poemas del siervo sufriente del libro de Isaías. Entonces, todo este poema es una recopilación de estas fuentes y la idea de aquí del profeta es manifestar, meditando en la palabra, todo lo que ha sido este dolor, todo este castigo propiamente como ellos lo están viendo, el accionar de Dios hasta ahora. Dicho esto, hermanos, quiero leerles algo, un artículo propiamente de una periodista en una entrevista a Lorena García Vega. Ella es española, propiamente es educadora por 10 años ya. eh, Ha hecho una labor en formación de familias y educadoras de aula, como ella llama el trabajo en el cual ella se está desarrollando actualmente. Y cuando la periodista la entrevista, saca este artículo, ¿no? Que quiero leerles, basado en las 4 R de los castigos propiamente que maneja esta profesional. Y ella ha sacado su libro Castigar no es educar. Entonces quiero leerles esto. Dice, Lorena García Vega, formadora de familias y educadora de aula, da mucha importancia a las fortalezas individuales a través de la capacitación del individuo. Para conseguir estos objetivos, la experta plantea que lo primero que deben tener los padres es paciencia, ya que muchas veces los progenitores desesperados por la mala conducta de sus hijos
caemos en la trampa del castigo, que es mucho más inmediato, pero también mucho menos efectivo. Entre los consejos, el más importante es reforzar la tolerancia a la frustración que se consiga a partir del entrenamiento constante. Además, poco a poco y conforme los padres vayan aplicando o más bien integrando la disciplina positiva en la cotidianidad del día a día, podrán establecer una pieza clave que es proporcionar amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Esto quiere decir, te respeto y me respeto, explica Vega. Vega resalta la importancia de equivocarse, diciendo equivocarse es de sabios y errar es de humanos. No podemos estar fustigándonos ante nuestros errores porque tal y como apunta la disciplina positiva, el error es una maravillosa oportunidad de aprendizaje. También nos acerca a nuestros hijos, ya que nos ayuda a poder empatizar cuando exigimos una innecesaria perfección. El error nos conecta y este es otro de los principios de la disciplina positiva, conexión antes que corrección. Ella dice, no considero que los castigos del tipo que sean una herramienta productiva de enseñanza y de crianza. Es cierto que anulan la mala conducta inmediatamente. Sin embargo, como están vacíos de aprendizaje, significado y valores, la tendencia es que la mala conducta vuelva a aparecer y que el adulto vuelva a castigar. Y de esta forma nos introducimos en un bucle, mala conducta, castigo, del que es difícil poder salir. Además, el castigo que tenga la forma que tenga es humillante para quien lo recibe, ya que se le impone pagar una consecuencia por algo que quizás no ha cometido y o sin validar los sentimientos que el niño o niña le han llevado a actuar de esa manera. Propongo, dice ella, las 4 R del castigo, que son las consecuencias negativas que tiene sobre el comportamiento del niño o la niña. Estas son, 1, resentimiento. El niño llega a sentir que el castigo impuesto no es justo. Segundo, revancha. El niño llega a pensar, cuando menos se lo esperen, me saldré con la mía. Tercero, rebeldía. El niño llega a decir, voy a hacer todo lo contrario a lo que me digan. Cuarto, retraimiento. Quizás desde mi punto de vista la más negativa, dice ella, porque conlleva 2 posibles resultados. Primero, está la cobardía en cuanto no me van a volver a pillar, que no es lo mismo que no lo voy a volver a hacer, sino que lo haré cuando no me vean. La segunda es la reducción de la autoestima, que es cuando jugamos con las emociones del niño a través del castigo, como puede ser la retirada de afecto o exagerar su mala conducta, o simplemente le hacemos sentir mal por lo que ha hecho. El niño puede llegar a pensar con su mente inmadura que es una mala persona y considero que este pensamiento es para un niño una atrocidad. Por otro lado, el pequeño ante el castigo puede convertirse adicto a la aprobación, convirtiéndose en una persona complaciente y generando esto, el que en un futuro pueda ser más vulnerable a las malas influencias. Dicho de paso, algo interesante de alguien que da consejos para padres es una persona que no tiene hijos y que solamente se enfoca en unas cuantas horas de aprendizaje en el aula, que con 10 años ya propiamente cree que tiene la experiencia para poder afirmar algo que viene a ser una regla general para los padres. Queridos hermanos, la lectura que les acabo de hacer viene a introducirnos al tema porque muchas veces como cristianos llegamos a tener este pensamiento. Dios como nuestro Padre, como amor, no puede y no va a hacer jamás algo contra nosotros. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios no castiga, porque el castigo es de alguien malo. Hermanos, el castigo es necesario cuando nosotros nos estamos desviando de algo que es correcto. El castigo muchas veces viene a ser necesario porque tiende a evitar ciertos comportamientos destructivos en la vida de una persona. Esto como hijos difícilmente lo vamos a llegar a entender. Cuando somos padres, allí entendemos que es necesario el castigo. Y muchas veces nos vemos ya tentados a buscar a nuestros padres y decirles gracias por las veces que nos castigaste. Porque hermanos, si no hay límites en la vida de una persona y sobre todo de un niño,
no va a estar marcada lo que es la autoridad, lo que es el conducir de la vida y lo que es lo correcto para la sociedad y en nuestro caso como cristianos, para nuestra vida dentro de la iglesia y dentro de la sociedad también en la que nos encontramos. El pueblo de Dios se enfrenta a todo esto y hermanos, muchos hemos sido castigados en nuestra vida. Muchos quizás no hemos llevado o no hemos sufrido daños psicológicos. Quizás hemos lidiado muchas veces con un castigo exagerado, que es algo a lo que como papás jamás debemos llegar. Pero el castigo adecuado según la palabra de Dios, hermanos, basado en el amor para la corrección, es necesario. El libro de Proverbios está lleno de mensajes que nos dicen un poco de vara no matará al muchacho. La vara a tiempo salvará la vida, pero cuando un hijo es desobediente, es rebelde, no tiene disciplina, entonces se convierte en vergüenza para sus padres. Hermanos, la Biblia nos llama, nos demanda como padres a castigar cuando algo se está saliendo de control. Pero también la Biblia nos menciona en este capítulo que vamos a leer a continuación del libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, nos va a mostrar que era necesario también el castigo de un Dios de amor y misericordia para su pueblo que se había desviado. Dicho todo esto, hermanos, quiero introducirme al capítulo 3, versos 1 al 3, para que veamos por qué Dios, siendo misericordioso, llega a veces a castigar a su pueblo. El capítulo 3 inicia en el versículo 1 diciendo, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y se llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Algo interesante de este poema que quizás se me estaba pasando mencionar es que estos 66 versículos están propiamente separados de a 3 versículos cada uno para darnos una idea importante de lo que Dios quiere decir a su pueblo por medio de Jeremías. En estos primeros 3 versículos, Dios responde al pueblo y responde de una manera en la que el propio pueblo llega a enterarse y a descubrir por medio de todo lo que ha sufrido el por qué la necesidad del castigo divino. Y en primer lugar, nos dice que el castigo de Dios es necesario para su pueblo, para que el pueblo llegue a anhelar la protección de Dios. Estos 3 versículos nos presentan 3 ideas interesantes que llevan al pueblo a hacerse la pregunta, Dios, ¿por qué todo esto? Pero ¿por qué ya no en un tono de cuestionamiento, sino en un tono de encontrar una respuesta de parte de Dios? Y esta respuesta de parte de Dios, en el versículo 1, en la frase yo soy el hombre que ha visto, literalmente, hermanos, en el texto en hebreo nos da la idea de que esta persona ha llegado a experimentar de cerca el peso del pecado. La idea de este versículo 1 es que Dios pasa de ver el pecado a castigarlo. Hasta ahora Dios en los cielos estaba guiando a su pueblo, estaba llamando una y otra vez al arrepentimiento. El pueblo estaba empecinado y aferrado a la misericordia de Dios y a pesar de darse cuenta de todo lo malo que estaban viviendo y haciendo, el pueblo se escudaba en la misericordia de Dios y decía, jamás Dios va a permitir algo malo para nosotros. Se abrazó, como hoy en día sucede, a las promesas en el Antiguo Testamento, varias promesas de que iban a llegar a una tierra donde fluye leche y miel, de que iban a ser cabeza, jamás cola, de que nadie les iba a poder hacer frente, de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y se abrazaron a eso al punto de descuidarse de los otros atributos divinos, como son la justicia, el celo de Dios. Y ahora pasa Dios a ser ese Dios expectante, ese Dios que estaba mirando el pecado del pueblo y que no reaccionaba aparentemente, cuando ya Dios lo estaba haciendo por medio de los profetas, y de pronto viene la mano dura de Dios sobre el pueblo. Y el pueblo ahora dice, Señor, hemos pecado, ha venido tu consecuencia a nuestras vidas a causa de tu ira, de tu celo, y ahora nosotros hemos podido ver
el pecado. Hemos podido sentir el castigo divino. Dios pasa en segundo lugar en el versículo 2, cuando habla de me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Dios pasa de guiar a su pueblo a abandonarlo propiamente en la oscuridad. La idea de esto es lo que el pueblo había peregrinado en el desierto. Recordemos, en el día iba una nube que les protegía del sol, del calor del desierto. En la noche iba una llama de fuego, una columna de fuego, la cual les guiaba, les daba luz, pero también les protegía del frío del desierto. Y ahora es como que esa columna de fuego se ha ido y ellos han quedado en la oscuridad de la noche. El pueblo ha llegado a entender que por apartarse de Dios, Dios que les había estado queriendo encaminar una y otra vez hacia lo bueno, es como que Él, porque es soberano, los ha encaminado hacia lo malo. Por eso dice, me guió y me llevó en tinieblas. La idea no es, hermano, aquí de que Dios no, nos conduce al pecado para poder escudarnos y decir, si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano, entonces mi pecado es su culpa, porque yo no puedo resistirle. La idea aquí, hermanos, es como que Dios abandonó, levantó sus manos y dijo al pueblo que quería irse por un camino, levantar las manos y decirles, vete por allí y vas a enfrentar tus consecuencias. Es como que Dios ha levantado las manos, ha soltado propiamente la cuerda que tenía para direccionar a su pueblo y el pueblo ha quedado abandonado en todo el dolor que ha cosechado por causa de su pecado. En tercer lugar, el versículo 3, cuando dice que Dios volvió contra el pueblo y quitó su mano, revolvió, es decir, batió una y otra vez todo el día. La idea aquí es de que Dios se compara con un amo que castiga a su esclavo desobediente. Y hermano, quiero recordar algo muy importante para nosotros como cristianos. Antes que hijos de Dios, somos siervos de Dios. Porque recordemos, llamamos a Cristo nuestro Señor. Cuando hemos ido a orar en la cruz propiamente para salvar nuestra vida, para no ir a la condenación, lo primero que le hemos dicho es, te reconozco como mi rey y mi Señor. Hermano, esa palabra Señor, Adonai en el Antiguo Testamento o Kyrios en el Nuevo Testamento, esta palabra es muy fuerte y está diciéndole, te reconozco como mi amo, soy tu propiedad, te pertenezco. Hermanos, Dios nos creó y no tenía motivo para crearnos, no tenía necesidad de crearnos, porque a veces decimos nos creó para darle honra y gloria. Sin embargo, recordemos, hermanos, que Él tenía los ángeles para hacer eso. Él nos creó simplemente por muestra de su amor, para que nosotros podamos experimentar ese amor y para que conscientemente nosotros acudamos a Él después del pecado. Por lo tanto, más allá de hijos del rey, somos esclavos del rey. Y por lo tanto, aquí es en la cultura hebrea, en la cultura romana, luego en el Nuevo Testamento, cuando un esclavo se portaba mal con su amo, el amo tenía el derecho de poder castigar a su esclavo e incluso quitarle la vida. Por lo tanto, como Dios se presenta aquí es como el rey, como el Señor, que es, y de pronto saca el látigo y comienza a azotar a su esclavo porque le ha sido un esclavo desobediente. Hermanos, cuando llegamos a experimentar el dolor y el sufrimiento de las pruebas, y quizás en este tiempo lo hemos experimentado de diferentes maneras, ya sea con la pandemia, ya sea con la economía, con cualquier otro factor, cuando estamos en sufrimiento, llegamos como seres humanos a decir, cuánto deseo ahora la protección de Dios. A veces, hermanos, nosotros como seres humanos no somos agradecidos a Dios por la vida, por la salud, por el poco dinero quizás que tenemos. A veces estamos tan preocupados en querer más y más, pero cuando estamos abandonados por Dios, como es que se pinta al pueblo aquí en estos primeros 3 versículos, decimos, ¿cómo anhelo tener por lo menos eso que tenía antes? Recordemos lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, cuando comenzó a hablar y decir, lo único que tenemos para comer es este pan liviano.
Dios le da codornices al punto de que se le salían por las narices, al punto de hartarse. Hermanos, siempre debemos ser agradecidos a la protección de Dios. Y en estos momentos de prueba, de lucha, a lo que nos debe llevar el sufrimiento, hermanos, es primero a decir, lo merezco quizás, porque he hecho esto analizando mi vida. Si es, ojo, como ya hemos dicho hasta ahora, puede ser una prueba de Dios y el fin de la prueba es confiar en Dios, aferrarme y la prueba pasará. Pero si estoy en una disciplina de Dios, el final de esta disciplina es cuando yo reconozca que he fallado a Dios, cuando anhele nuevamente la protección de Dios y me acerque a Él. Y cuando le diga, Señor, soy un esclavo desobediente. En ese momento es cuando nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar el consuelo de ese Dios amoroso que sigue siendo misericordioso. ¿Y por qué digo que sigue siendo misericordioso? Versículos 4 al versículo 6. En estos versículos, la respuesta de por qué Dios nos castiga a veces, desde la perspectiva humana hablando, es porque Él quiere que nosotros lleguemos a experimentar las consecuencias del pecado. Hermanos, algo con lo que personalmente, como papá y también como cristiano y como pastor, no estaría de acuerdo con el artículo que hemos leído y decir, no, no hay que castigar al niño porque le vamos a dañar psicológicamente, le vamos a bajar la autoestima, lo vamos a hacer dependientes a ser aceptado. Hermanos, es que si el niño, siendo niño y robándose, vamos a llamarle por el nombre, robándose un lápiz de su compañero, y por miedo de dañarle psicológicamente, yo no le digo nada, no le castigo. Si él como niño me comienza a levantar la voz, a levantar la mano, a querer lanzarme algo, y yo no le digo nada por no dañarle como niño, hermanos, el día de mañana vamos a tener a una persona sin respeto hacia la propiedad ajena, sin respeto hacia nadie, un golpeador quizás. ¿Por qué? Porque no hemos colocado un alto. El niño no ha entendido la consecuencia de su falta. Y lo mismo es con Dios, hermanos. Dios llega el momento cuando dice, bueno, has fallado una y otra vez. Te he dado oportunidades para que enmiendes tu camino. Sin embargo, ahora aquí está la consecuencia. Debes enfrentarla. ¿Qué nos dice el verso 4? Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Ahora lo interesante es que el pueblo comienza a reconocer y decir, todo lo que he sufrido es porque me lo merezco y es tan fuerte este dolor que el pueblo llega a comparar el dolor del pecado con el del envejecimiento. Ahora, debemos entender, cuando somos jóvenes, estamos libres de achaques, de dolores, de muchas situaciones, de la soledad, podemos ir donde queremos, podemos hacer lo que queremos, pero de pronto cuando llega la vejez, dejamos de hacer muchas cosas, llegamos a depender de otras personas. Y aquí el profeta en representación del pueblo dice, es tan duro lo que hemos enfrentado que este dolor del pecado es como que alguien se envejece. Hermanos, por primera vez el pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones está llegando a decir, wow, qué duro había sido fallarle a Dios. Hermanos, esto solamente podemos llegar a manifestar cuando estamos experimentando de verdad el dolor y nos sentimos abandonados por Dios, en teoría, porque Dios sigue presente allí. Hermanos, necesitamos saber de que fallarle a Dios, de que jugar o pretender jugar con Dios tiene consecuencias. Dios lo hace porque es misericordioso y porque no quiere que vayamos empeorando. Y en nombre de esa misericordia y ese amor, deja. Dios me perdona cualquier pecado, sí, la Biblia lo dice y no lo podemos negar. Pero ahora Dios puede, si Él quiere quitar o si quiere dejar las consecuencias, para que cada vez que yo vea las consecuencias me acuerde que jamás debo volver a fallarle a Dios. Es lo mismo. Le decimos al niño, no metas el dedo al enchufe. El niño desobedece y lo mete.
Como papá me puedo molestar en ese momento, puedo reñirle, puedo castigarle incluso, pero le vuelvo a amar, le sigo amando. Ahora, la consecuencia, una quemadura o quizás el mismo dolor de la corriente eléctrica, no se lo voy a quitar a mi hijo. ¿Por qué? Y eso le va a quitar presente y el niño va a aprender así, por experiencia propia, que no debe meter el dedo al enchufe. En segundo lugar, versículo 5. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. La idea aquí es de alguien que está golpeando constantemente. Es como que el pueblo dice, qué dolor. En todo esto es como que Dios ha colocado a alguien que me golpee una y otra vez. Y aquí el profeta compara las consecuencias del pecado con los golpes duros de una persona. Qué doloroso, hermanos, es poder ver y sentir en carne propia que aquello que la Biblia me dice no hagas, yo lo hago y enfrentar las consecuencias. Recordemos el pacto con el pueblo de Israel. Si ustedes obedecen mi pacto, yo les pondré a ustedes como mi nación, como luz sobre las demás naciones. Ustedes en su tierra fluirá leche y miel, es decir, será fértil. El pueblo desobedece y hoy es difícil sembrar en Israel, consecuencia de lo que no hizo el pueblo. Y es algo duro. Y en tercer lugar, versículo 6. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Compara las consecuencias del pecado con la muerte. Hermanos, estos son principios que la palabra nos muestra, pero cuando nosotros no lo experimentamos en carne propia, difícilmente como cristianos podemos decir, gloria a Dios por todo esto que estoy atravesando. Una de las consecuencias, a pesar de que Dios es misericordioso y que de cierto modo llamándole Dios castiga a sus hijos, es para que los hijos experimenten las consecuencias del pecado y no lo vuelvan a hacer. En tercer lugar, versículos 7 al 9. ¿Por qué Dios nos castiga? Porque Él quiere que valoremos la oración. Hermanos, seamos sinceros, durante mucho tiempo hemos tenido oportunidades para poder clamar a Dios. Muchas veces hemos tenido tiempo de sobra, aún en el trabajo, en las diferentes actividades, tenemos tiempo para acudir a Dios. Solo acudimos a Dios cuando estamos por ahogarnos, hermanos. Es lo triste del ser humano y del cristiano. Solo oramos cuando hemos tratado de patalear y de bracear por nuestras propias fuerzas y nos estamos ahogando y recién decimos, bueno, en última instancia, adiós. En estos versículos, el versículo 7 dice, me acercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. La idea de estos versículos 7 al 9, hermanos, es alguien que está encadenado y ha sido metido en un pozo y no puede escapar por sí mismo. Y en ese pozo, el versículo 7 nos dice, he llegado a sentir el peso de la soledad por causa de mi pecado. Qué triste es orar y sentir que mi oración no es escuchada por Dios. Dedicarme a orar y a pedir. De pronto no hay respuesta de Dios. No hay ni siquiera un no de Dios. Recordemos, hay tres maneras en las que Dios puede responder. Un sí inmediato, un no inmediato o un espera que puede convertirse en sí o en no más adelante. Pero de pronto aquí el pueblo está orando, clamando a Dios y no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque el pueblo está en pecado. Y llega a sentir ese peso de la soledad, como que está encadenado y ya no puede luchar por sí mismo y no hay quien le ayude. Versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Aquí el pueblo está reconociendo la necesidad de ser escuchado. Hermanos, muchas veces hemos cuestionado los planes de Dios. Quizás me he enfermado del COVID, quizás he perdido un familiar, quizás estoy en problemas económicos y estoy cuestionando a Dios. Pero qué triste es cuando yo ore y Dios no me escuche. Necesito de la oración. Y el pueblo en estos versículos está viendo esa necesidad de orar.
y está recordando la importancia de orar de la manera correcta, porque recordemos, el pueblo seguía haciendo sus cultos. Vino el asedio de Jerusalén por parte de los babilonios, se destruye el templo y ya no tienen dónde orar. Necesitan clamar a ese Dios del cual muchas veces renegaron. Versículo 9. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. En otras palabras, la piedra lavada propiamente es una piedra pulida y resbalosa. Entonces, como que está diciendo, Dios hizo resbaloso mi camino. En segundo lugar, Dios torció mis caminos, es decir, no dejó que yo continúe. La idea aquí es que Dios ya no es el guía de este pueblo. Estoy orando y no escucho una respuesta. No sé cómo encaminarme. No sé qué hacer. Entonces no hay una guía de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo orar a Dios cuando estoy en pecado. El pueblo está reconociendo esto. Está solo porque no puede acercarse a Dios. Necesita de la oración y no tiene dónde hacerlo. Necesita la guía de ese Dios al cual muchas veces rechazaron y ahora llegan, como vemos en esta gráfica, a gritar desesperadamente, Señor, por favor, escucha mi oración. Como cantábamos hace un momento, una de las alabanzas, ayúdame a mirar con tus ojos. Te pido la paz para mi ciudad. ¿Cuántas veces estamos clamando por estas cosas a nuestro Dios en este tiempo? Pero de pronto quizás hay pecado en nuestras vidas, pecado en la iglesia, y Dios no va a escuchar. Valoremos la oración. Y en cuarto lugar, versículo 10 al 12. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. En estos 3 versículos siguientes, el pueblo llega a reconocer el poder de Dios. Entonces, ante la pregunta, si Dios es misericordioso, ¿por qué me castiga? La respuesta del mismo pueblo es porque Dios quiere que yo reconozca el poder de Dios obrando en mi vida. Estos 3 versículos dan la idea de una persona que está caminando por el bosque y salen bestias feroces a atacarle y no tiene cómo defenderse. Dios, aquí por medio del profeta, hace hablar al pueblo diciendo, por mi pecado fui atacado. Ahora, ¿quién atacó? Cuando dice, fue para mí como oso, está hablando de Dios. Pinta a Dios como un oso que está atacando al pueblo. Ese Dios protector atacando a su pueblo. Ahora, esto no es la idea de que Dios nos hace sufrir porque quiere. Aquí estamos hablando de la perspectiva humana. Por causa de su abandono, todas las cosas les han venido, todo el mal le ha venido al pueblo, fue atacado por causa de su pecado y ha sido despedazado propiamente. Versículo 11. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. La palabra desolado aquí es la idea de abandonado. Es decir, lastimó a la persona y la dejó herida, la abandonó allí en ese lugar. La idea de este versículo 11 es que la persona que peca por su pecado es abandonado por ese Dios que es santo y que aunque es misericordioso por su santidad, no puede acercarse al pecado. En tercer lugar, versículo 12. Entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Hermanos, la idea aquí es de que Dios colocó a la persona y comenzó a lanzarle flechas. Y la idea aquí es de enemistad. La idea del arco es guerra. Dios está en guerra con su pueblo. La idea del pueblo aquí es que reconoce que por su pecado está en enemistad con Dios. Y no es ahora, hermanos, que está pasando estas consecuencias. El pueblo no está enemistado con Dios porque Dios llevó a los babilonios a poder cercar a Jerusalén y luego tomarle y quemar todas las cosas. No, el pueblo fue quien se enemistó con Dios cuando decidió desobedecerle. Ni bien salió de Egipto. En los 40 años no había dejado de desobedecerle.
Durante el asentamiento y la toma de la tierra no dejó de desobedecerle. Entonces el pueblo ya estaba enemistado con Dios. Quien gritó el grito de batalla, quien dio el grito de batalla fue el pueblo, no fue Dios. El pueblo ha tratado de luchar contra Dios. Y finalmente Dios con un simple dardo ha aniquilado al pueblo. Hermanos, con Dios no se juega y este es un principio muy básico de la vida cristiana. Como dice Pablo a los Gálatas, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si siembra del Espíritu cosechará vida. Si siembra para la carne, de la carne cosechará para destrucción. Hermanos, si yo estoy abrazando mi pecado, si yo estoy viviendo con una vida pecaminosa, voy a cosechar los frutos del pecado, la separación de Dios. O como en Romano dice, la muerte, que está hablando de separarse de Dios, el dolor, las consecuencias de todo lo que se venga. No porque Dios es mi enemigo, sino porque yo le declaré la guerra a Dios al momento de apartarme. Y aquí el pueblo, en estos versículos, exclama, Señor, no más. Y qué fuerte es que el Hijo de Dios llega a decir, Señor, basta, ya no aguanto, ya no soporto, Señor. Y aquí es un clamor, no es una exigencia. El pueblo le está diciendo, Señor, entendí, me dolió, lo estoy sufriendo, Señor, perdón, ya no puedo seguir más, ya no soporto más, no puedo contra tu poder. El pueblo reconoce el poder de Dios. En quinto lugar, versículos 13 al 15. En estos versículos, el pueblo llega a aprender la humildad que había perdido desde el momento mismo en el que Dios había hecho el pacto con ellos. Cuando él le había dicho, ustedes serán mi pueblo, el más preciado entre todas las naciones. De ustedes, con ustedes bendeciré a todas las familias de la tierra. El pueblo llegó a sentirse orgulloso de ese rol. Hermanos, como cristianos muchas veces nos sentimos superiores a las demás personas. Nos sentimos superiores al punto de juzgar a otros. Y con esto no quiero decir que no se debe juzgar el pecado. Debemos juzgar el pecado para ayudar a otro. Pero si yo me coloco como juez o como mejor ante otra persona, eso es pecado, eso es orgullo. Y Dios tuvo que trabajar. Y ante la pregunta si Dios es misericordioso, ¿por qué me castiga? Es porque cuando yo persisto en mi pecado es porque tengo orgullo. Y Dios me va a humillar. Dios resiste a los soberbios. Dios me va a humillar hasta lo máximo para que yo aprenda humildad. En estos versículos 13 al 15 hay figuras bastante interesantes para los hebreos. Dice, hizo entrar, versículo 13, en mis entrañas las saetas de su aljaba. Es decir, hizo entrar, literalmente dice, en mi riñón hizo entrar las flechas, todas las flechas que tenía cargadas. La palabra corazón para los judíos, hermanos, es la representación del ser integral de toda la persona. Como diríamos nosotros, me partió el corazón. Literalmente, hermanos, de donde vienen las emociones, según los judíos, era del riñón. En otras palabras, me partió el riñón. O si quiero decir te amo con todo mi corazón, debería decir más propiamente te amo con todos mis riñones o con todas mis entrañas. Hermanos, la idea aquí es que Dios quebrantó al judío. El pueblo aquí que está sufriendo dice, Señor, ya no más. Señor, me has destrozado, has quitado todas mis defensas, ya no puedo, ahora simplemente me queda reconocer mi pecado. Versículo 14. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Dios convierte al pueblo que se sentía orgulloso de ser el pueblo de Dios en la burla. Y hermanos, ¿cuántas veces escuchamos de nuestros familiares que no son cristianos? Ahí está, porque eres cristiano te pasa eso. ¿O dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Jesús? ¿Dónde está el poder del cual hablan? Nos convertimos en burla. Y hermanos, muchas veces necesitamos eso para poder humillarnos.
Hoy en día nos dicen a los cristianos, ¿dónde está ese Dios que sana? ¿Dónde está ese Dios que cuida a su pueblo? En tercer lugar, versículo 15. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. El ajenjo era un preparado de unas hierbas con hiel. Entonces la idea, hermanos, es algo horrible de beber. Y aquí el pueblo dice, me llenó de ajenjo, me llenó con esta cosa amarga. Está hablando de una tristeza profunda. No sé si alguna vez vieron o han visto en el libro de Éxodo, cuando dices que preparaban la cena de la Pascua con hierbas amargas para recordarle la tristeza y la amargura que pasaron en Egipto. Era con este preparado. Y esto significaba tristeza profunda. El pueblo, al ser humillado, el pueblo al perder todo lo que tenía, perder el culto, Dios le quitó el culto. Vieron cómo esa arca que en su momento, cuando alguien la tocó, un soldado de David cayó muerto, ahora era sacada por personas más paganas que ellos mismos. Y Dios no hacía nada. El pueblo fue humillado, se burlaron todos de él, y el pueblo tiene o está experimentando una tristeza profunda por causa de su pecado. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios nos castiga? Porque necesitamos aprender humildad. No hay aquí de que yo soy el hijo de Dios, soy el hijo del rey. Antes soy su esclavo, antes soy su siervo y debo sufrir para entender las consecuencias de lo que he hecho. Y para ir terminando, hermanos, versículos 16 al 18. ¿Por qué Dios me castiga si es misericordioso? Para que yo anhele la paz verdadera. Estos versículos son interesantes porque nos van a llevar a pensar en el shalom de Dios. Muchas veces hemos cantado esta alabanza, shalom, shalom, es el saludo de los hijos del Señor. ¿Qué significa shalom? Es más que paz. ¿Y qué encontramos en estos versículos 16 al 18? Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Hermanos, imaginemos esta figura que nos presenta el profeta. Estamos con todos los dientes. Me creo lo mejor de la creación. Y de pronto Dios me lanza, me estrella contra el piso. En otras palabras, me hace morder el polvo por causa de mi soberbia. Y la idea aquí de este versículo 16 es, he sido derribado en el sufrimiento. Es como que Dios me agarra del cuello y me entierra en el piso y me tumba todos los dientes. Hermanos, el pueblo ha sido humillado y ha sido llevado hasta lo extremo por Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo anhele esa paz que rechazó en el pacto. El pueblo no quiso la paz de Dios. Y de pronto ahora decimos, quiero esa paz. En segundo lugar, versículo 17. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Cuando dice se alejó de la paz, la palabra es exilio. Es decir, Dios me exilió del shalom, de su shalom. ¿Qué es shalom ahora? Shalom es más que paz. Shalom es la idea de sentirse pleno, sentirse lleno, sentirse próspero. Es una palabra muy amplia que da la idea de sentirse completo en Dios. Ahora, Dios, yo no he querido la paz de Dios. Dios me quita su paz, me la exilia, me destierra y no encuentro consuelo por ninguna parte. Y eso es triste, hermanos, porque cuando perdemos un ser querido, nos abrazamos al shalom de Dios. Aunque sufrimos, sabemos que hay esperanza. Pero ¿qué pasa cuando no encuentro el shalom de Dios? Porque Dios decide quitármelo. Y en tercer lugar, vemos el cierre y la parte más dramática del capítulo 3. En el versículo 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Al final el pueblo llega a analizar todo esto y menciona esta frase. La vida se me acaba, me estoy muriendo y junto con mi vida se acaba mi esperanza. Es decir, si todo esto me ha hecho Dios, ¿qué espero de aquí en adelante? Hermanos, ¿Dios es misericordioso? Claro que sí. ¿Por qué me permite
sufrir? ¿Por qué me castiga muchas veces? Porque yo necesito valorar la paz que tengo como hijo de Dios en este tiempo. Más allá del dolor, del sufrimiento, hay esperanza. Y eso es algo que debe valorar el pueblo de Dios. Eso es algo que tú y yo debemos valorar para poder decir al finalmente, Señor, ayuda, por favor. Ayúdame que me muero. La figura de todo esto lo hemos representado en el momento cuando Pedro ingresa a caminar sobre el agua. Orgullo, Dios, Jesús le estaba llamando, comienza a confiar en sí mismo, mira las olas que eran altas y de pronto comienza a hundirse y allí viene este grito, ayúdame, Señor. Hermanos, el sufrimiento y el castigo de Dios son necesarios para el pueblo porque aprendemos a poder depender de Dios y a reconocer quién es nuestro Dios. A manera de conclusión, el castigo, hermanos, existe porque como seres humanos necesitamos primero anhelar la protección de Dios. Necesito anhelar nuevamente. Necesito experimentar las consecuencias del pecado, de mi pecado. Necesito valorar más la oración. Necesito reconocer el poder de Dios en mi vida. Necesito aprender humildad y a humillarme delante de todos. Y necesito anhelar la paz verdadera que solamente Dios puede darme cuando estoy a cuentas con Él. Y finalmente, a manera de aplicación, 4 cosas en esta mañana. Si estás en pecado actualmente, no trates de resistir creyendo que por su misericordia o amor, Dios pasará por alto las consecuencias que te estás sembrando. Tarde o temprano tu cosecha llegará, hermano. Cuando te sientas solo o abatido por el sufrimiento, invierte tiempo clamando al Dios Todopoderoso y Misericordioso. Más allá de los medicamentos si estás enfermo, más allá del médico, más allá del dinero si estás sin trabajo, más allá debes orar en primer lugar. En tercer lugar, las consecuencias y la disciplina de Dios son la escuela para que aprendamos que Dios es Dios y nosotros simples seres humanos. En cuarto lugar, cuán triste y desventurado es perder el shalom de Dios. La pregunta en esta mañana, ¿tú lo tienes? ¿Tú cuentas con el shalom de Dios en este momento? Si estás en pecado, lamentablemente no tienes el shalom de Dios. Y en esta mañana te invito a que le busques, te acerques nuevamente a Él, confieses y te apartes de tu pecado y recibirás esa plenitud que Dios tiene para ti. Quiero invitarle, hermanos, que podamos orar en esta mañana. Padre Santo y Eterno, agradecidos, Señor, estamos en estos momentos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que muchas veces nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra independencia de ti, Señor, nos lleva y nos conduce a un momento en el cual comenzamos a valorar todo aquello que hemos perdido. Señor amado, perdónanos porque como pueblo tuyo muchas veces hemos visto la oración simplemente como algo más, una parte más del culto, como un tiempo más de mi vida. Padre Santo, he llegado a abrazarme, a escudarme muchas veces, creyendo que por ser amor y misericordia tú no vas a juzgar mis pecados, mis faltas. Y cuando veo las consecuencias que yo mismo he sembrado, muchas veces cuestiono tu voluntad, tus designios. Muchas veces comienzo a cuestionar tu misericordia cuando es algo que yo mismo he buscado, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana y queremos pedirte, Señor, que nos des paz. Queremos tu shalom en nuestras vidas. Queremos sentir y experimentar esa plenitud a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Hoy más que nunca necesitamos esa paz que hemos perdido quizás por causa de nuestro pecado. Señor amado, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Obra
Ayúdanos a darnos cuenta y a reconocer, a humillarnos delante de ti y a reconocerte como el único Dios, como el Dios que juzga y el Dios que ama, Señor. Gracias te damos en esta mañana, porque reconocemos que tu amor y tu misericordia están presentes sobre nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, siempre agradecidos en el nombre bendito de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.